Los fenómenos naturales que ganarán una mayor prominencia en los próximos meses no se limitarán a los batidos sísmicos, sino que se abrezcan eventos asociados con los elementos de agua y incendios. Sin embargo, además de la persistencia de estos episodios, el resto de este año estará marcado por transformaciones significativas, en las que surgirán estructuras subterráneas o submarinas a la superficie debido a la expansión continua del planeta. Permítame presentarme, soy Lori Ampa. Le agradezco profundamente la oportunidad de compartir mis perspectivas en este espacio. Trabajo como facilitador de comunicación, especialista en trabajo energético y curación holística, además de ser un intuitivo y canalización. Mi práctica implica conectarse con entidades multidimensionales llamadas el colectivo, además de realizar la función de mentor, ayudar a las personas a alinearse con su esencia divina a través de la energía y la conciencia ampliada. Por lo tanto, cada ser puede reconectarse con la deidad inherente a todas y desarrollar sus potencialidades extrasensorias, intuitivas y trascendentes. Mi papel como canalización se distingue al establecer el diálogo con un conjunto diverso de miles de seres. Estas entidades se autoidentifican como el colectivo debido a su naturaleza plural y colaborativa. Es importante aclarar que el proceso de canalización que realizo difiere de los modelos convencionales. El colectivo se compone de una multiplicidad de conciencias que incluyen, entre otros, seres angelicales, maestros ascendidos, diosas divinas, civilizaciones de interés, a menudo llamadas familias de estrellas sobre el término extraterrestres como Gaia, la Tierra, y Solaris, el Sol, los cristales, los animales, los espíritus de la naturaleza, que trascendieron las transcendas. Plano físico, así como guías y protectores espirituales. Este ensamblaje heterogéneo converge para transmitir mensajes que promueven el crecimiento y la evolución de aquellos con quienes interactúo, ya sean humanos o animales. Un principio fundamental guía mi práctica: solo entidades de canal que son explícitamente y demostradas, con luz y servicio al plano divino. Esto significa que tales seres deberían dar fe de su adhesión a una agenda luminosa, alineada con la voluntad creativa, aquí entendida como la inteligencia suprema que rige la existencia, independientemente de la nomenclatura adoptada: Dios, fuente, creador, lo divino, entre otros. Esta agenda luminosa es un diseño cósmico centrado en la expansión de la conciencia, el amor incondicional, la unificación y el reconocimiento de la verdad esencial de cada ser. Es un llamado a la reintegración con el origen divino, que es omnisciente, omnipotente e infinitamente amoroso, asegurando que todas las necesidades se satisfagan al darnos cuenta de esta fuente primordial. Sin embargo, la humanidad ha operado en un estado de desconexión de esta agenda, incluso si tal separación es ilusoria. El propósito de la luz, por lo tanto, es restaurar nuestra memoria divina y reintegrarnos al plano creativo. Durante mi trabajo de canalización, exijo que todas las entidades involucradas estén en sintonía con este propósito, de lo contrario, la conexión no está establecida. En cuanto a las proyecciones para 2025, hay una invitación colectiva a la trascendencia, en la que se insta a cada individuo a manifestar una versión más alta de sí mismo, incorporando una mayor luminosidad y deidad. Este proceso, sin embargo, exige una transformación interna. Los disturbios observados en el escenario global, incluida la intensificación de los fenómenos geológicos, reflejan esta dinámica evolutiva. La Tierra, en su esencia consciente, está en el proceso completo de curación, buscando remediar heridas acumuladas durante milenios de trauma humano. Este movimiento de regeneración implica una purificación natural, expresada a través de eventos climáticos extremos, tormentas acuáticas, incendios forestales, vientos devastadores e inundaciones. Tales ocurrencias ya son evidentes y tienden a empeorar. Los terremotos, a su vez, están asociados con estándares de inestabilidad emocional y existencial. Cada cambio geológico tiene una correspondencia simbólica con heridas colectivas e individuales. Un batido sísmico, por ejemplo, puede reflejar la sensación de inseguridad o la falta de cimientos internos. Además, la Tierra usa estos movimientos para expandirse, creando espacio para nuevas configuraciones. A pesar de los remotes persisten, los elementos del agua y el fuego asumirán el protagonismo este año, debido a la influencia preponderante de los planetas gobernados por estos elementos. Por lo tanto, un aumento en la frecuencia de tsunamis, elevación del océano, inundaciones y niveles quemados, fenómenos ya observables en varias regiones, como Canadá, donde se han producido incendios de gran magnitud.
Además, la inestabilidad geológica en ciertas áreas puede desencadenar temblores, especialmente en lugares donde las estructuras antiguas, como las ciudades sumergidas o los rastros de civilización enterrados, comienzan a resurgir, impulsadas por la dinámica de la expansión terrenal. La aparición de estructuras desconocidas o enterradas que salen a la luz debido a los desplazamientos geológicos no solo intensificará la aparición de tsunamis, sino que también puede desencadenar eventos sísmicos de mayor magnitud. Tales fenómenos, aunque inevitables en su esencia, no deben verse con miedo, sino como una invitación a la colaboración armoniosa con los elementos naturales de la Tierra. En este sentido, corresponde a la humanidad adoptar una postura de respeto y reciprocidad, invocar, a través de bendiciones e intenciones conscientes, la amable purificación del agua, la renovación amorosa del aire y la protección equilibrada de la tierra, seres vivos y comunidades afectadas. Este enfoque espiritualizado no se limita a un acto de fe pasiva, sino que constituye una participación activa en la mitigación de los impactos, lo que permite que las transformaciones ocurran más fluidas y menos traumáticas. La elección entre el miedo y la acción consciente define en gran medida la naturaleza de los cambios. Si bien el primero genera un ciclo de resistencia y agravación de los desequilibrios, el segundo, basado en la confianza en la inteligencia cósmica y la cooperación con las fuerzas naturales, favorece las transiciones más suaves. En este contexto, las prácticas como las oraciones, el uso ritualista de energía o simbólicos de los cristales pueden actuar como catalizadores de armonía, siempre que estén alineados con una intención genuina de servicio en total. Por lo tanto, la humanidad tiene no solo la capacidad de adaptarse a los cambios, sino también de coocizar, en asociación con lo divino y la tierra en sí, un futuro menos marcado por los sufrimientos evitables. Dado este escenario, la cuestión de las implicaciones políticas que están diseñadas para los próximos años surge, particularmente con respecto a los Estados Unidos, sin embargo, sin tener en cuenta las repercusiones globales. Al sintonizar la sabiduría del colectivo, una inteligencia superior que trasciende el individualismo para que sea una perspectiva que, aunque no sea determinista, ofrece información sobre las tendencias en curso. Es importante enfatizar que el propósito no reside en predecir un futuro inmutable, sino demostrar que la humanidad tiene una agencia para dar forma a su destino siempre que asumiera la responsabilidad de sus elecciones. En el panorama geopolítico actual, se observa una subida de tensiones y polarizaciones, cuya raíz está en la conducción de líderes globales que, independientemente de sus ideologías o bases de apoyo, han mostrado patrones preocupantes del extremismo. Ya sea a través de discursos inflamados, estrategias de control autoritarias o prácticas de dominación económica y social, tales figuras que destacadas, por su visibilidad, el expresidente Donald Trump operan a principios de una lógica egocéntrica, priorizando los intereses personales o los grupos restringidos en detrimento del bien común. Aunque algunos segmentos de la población los idealizan como salvadores, mientras que otros los repudian vehementemente, el análisis más profundo revela un denominador común. El liderazgo tradicional está profundamente arraigado en estructuras de poder basadas en la manipulación, la confidencialidad y la coerción, las características que lo hacen intrínsecamente no confiable. Sin embargo, esta imagen no debe interpretarse como un pronóstico de desolación. Por el contrario, vemos el surgimiento de una nueva forma de gobierno, aquí llamada gobierno sagrado, compuesto por colectivos e individuos que, en un estado ampliado de conciencia, alinean sus acciones con inteligencia universal y el principio de servicio desinteresado. Estos agentes distribuidos globalmente y a menudo actúan discretamente, se dedican a reconfigurar las energías planetarias, promoviendo una trayectoria evolutiva que beneficia a todos los seres. La adhesión a este movimiento no depende de invitaciones externas. Desde la elevación individual de la conciencia, a medida que el ser humano se despierta con su propia capacidad de transformar, naturalmente encuentra su lugar en este tejido sagrado de gobernanza. En los próximos años, esta estructura emergente obtendrá una visibilidad cada vez mayor a medida que las antiguas instituciones de energía, cuyas fallas y corrupción se vuelvan cada vez más obvias, de entrar en el colapso funcional. La autoridad del gobierno sagrado, a su vez, no se basa en la fuerza o la imposición, sino en sintonía con el compromiso divino y no negociable con el bienestar colectivo, asegurando que ninguna acción promueva daños deliberados. Este desplazamiento de paradigma representará un hito civilizador, lo que indica la transición de un modelo de control obsoleto y controlado a una era de cooperación y equilibrio. En cuanto a las proyecciones específicas solicitadas, especialmente con respecto a la situación política de los Estados Unidos, la información canalizada indica que la permanencia del actual presidente, referir aquí a Donald Trump,
Si regresa al cargo no se extiende durante todo el periodo esperado. Se estima que dentro de un periodo que no exceda 2 años, su gobierno será desestabilizado por contradicciones internas, escándalos y la erosión de su propia base de apoyo, acelerada por la exposición sistemática de sus prácticas corruptas. Aunque este proceso puede generar, al principio, inestabilidad institucional, también dejará espacio para la consolidación de alternativas alineadas con los principios del gobierno sagrado. En este interino, incluso si se producen avances bajo los auspicios de los líderes tradicionales, serán residuamente limitado por la lógica de un sistema de colapso, cuya legitimidad se ha ido a medida que las estructuras de poder revelan su naturaleza insostenible. En este contexto, el periodo posterior a su desviación del poder estará marcado por una dialéctica entre el desorden y la renovación, en el que las incautaciones institucionales, aunque inicialmente perturbadoras, servirán como un catalizador para la aparición de líderes más alineados con los principios de equilibrio y trascendencia. Esto no es solo un reemplazo de figuras políticas, sino un proceso más profundo de ascendido como paradigmas hasta ahora sumergidos, tanto en el plano material como simbólico. En este sentido veremos, a fines de este año, una serie de transformaciones geofísicas y epistemológicas que redefinirán la relación de la humanidad con los elementos primordiales. La expansión de la corteza terrestre, un fenómeno ya documentado por estudios geológicos alternativos, irá acompañada por el resurgimiento de estructuras antiguas hasta ahora ocultas, ciudades subterráneas, templos milenarios y rastros de civilizaciones que, cuando emergen, traerán conocimiento olvidado hace mucho tiempo. Este movimiento no es casual, sino un reflejo de la expansión concomitante de la conciencia colectiva, que al aumentar, permite el acceso a estratos de sabiduría hasta ahora inaccesibles. En este proceso los cetáceos, especialmente ballenas y delfines, asumirán un papel central como guardianes de archivos akashic, transmitiendo información que, aunque codificada a frecuencias no verbales, se descifrará a medida que la humanidad desarrolle una percepción más sutil. Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con la configuración astrológica actual, marcada por la entrada de Júpiter en Cáncer, un signo asociado con el elemento de agua, la energía femenina divina y los arquetipos de la Gran Madre. Júpiter, como planeta de expansión, mejorará la manifestación de estas fuerzas, promoviendo un reequilibrio necesario después de milenios de predominio de la cosmología patriarcal, caracterizada por la supremacía racional sobre intuición, del control sobre la fluidez. Aunque la escena política global todavía está dominada por figuras que encarnan este paradigma obsoleto, oligarcas y autócratas cuya autoridad se basa en la opresión y la fragmentación, la energía cósmica en curso aumentará el aumento de los principios femeninos de cooperación, nutrición e integración. Esta transición no estará restringida al reino humano, que se extiende a los reinos acuáticos, cuyos misterios hasta ahora velados se revelarán, desde la inteligencia colectiva de los cetáceos hasta las estructuras sumergidas redescubiertas que desafiarán las narraciones históricas hegemónicas. Al mismo tiempo, los cambios telúricos que se intensificarán durante todo el año requerirán una adaptación radical de la especie humana, no solo en términos logísticos, pero sobre todo en su relación con la propia existencia. Estos eventos, aunque pueden interpretarse como catastróficos desde una perspectiva inmediata, cumplen una función de purificación, acelerando la disolución de patrones traumáticos enraizados en el inconsciente colectivo. Es en esencia un viaje de curación, un proceso que, aunque largo y no lineal, señala el comienzo de una fase en la que la humanidad será llamada para enfrentar sus heridas ancestrales, liberándose de los ciclos de dolor que perpetúan la separación y el sufrimiento. En este sentido, lo peor ya puede considerarse superado, no porque los desafíos hayan cesado, sino porque la trayectoria ahora se guía por comprender que la liberación depende de la resolución interna, la cura de los recuerdos individuales y colectivos que, cuando se integran, permitirán el surgimiento de una conciencia unificada. Esta ruta, aunque difícil, no está desprovista de libre. Mi propia experiencia, que aunque no se ajusta a los parámetros convencionales de una experiencia cercana a la muerte EQM, comparte su esencia trascendente, ilustra cómo la disolución de los límites de la vida y la muerte puede revelar una realidad más amplia en la que la conciencia persiste más allá de la forma. En ese momento vivía en Maui, y la pérdida de mi perro, Kenia, desencadenó una crisis existencial que me llevó a buscar ayuda de un círculo de trabajadores de la energía, dirigida por un maestro que después de 7 EQM, dominó técnicas ancestrales para manipular la energía sutil. Su método, basado en las tradiciones esotéricas del Himalaya,
permitió no solo la activación de dimetiltriptamina, DMT, una molécula asociada con los estados de trascendencia durante la muerte, sino también la contención de la esencia consciente en un campo de energía controlada. Al someterme a este proceso experimenté la disolución completa de la identidad corporal, lo que quedaba era una conciencia ampliada, en la que todas las formas, sonidos y fenómenos se manifestaron como extensiones de la misma totalidad. En este estado, Kenia se acercó a mí no como una entidad separada, sino como una expresión pura de amor incondicional, reafirmando que su esencia permaneció intacta y que su deseo era solo para que yo trascendiera el dolor. La experiencia fue más allá de la presencia reconfortante de mi compañero. Otros seres, que reconocí como antepasados y guías, transmitieron el mensaje de que la muerte es un pasaje, no un fin, y que la realidad final es la inseparabilidad de todas las almas. Lo que siguió fue una inmersión en un estado indescriptible de éxtasis, en el que las categorías de tiempo y espacio perdieron significado. La energía que impregnaba ese plan no era comparable con la alegría o el amor, ya que los concibimos en la dimensión física, era una vibración primordial, una frecuencia de unidad que disolvió cualquier noción de separación. Esta experiencia, aunque desencadenada por un duelo profundo, ha demostrado una iniciación, la comprensión de que la conciencia no se limita al cuerpo, pero es la web en sí la que sostiene toda la existencia. Desde entonces he dedicado mi carrera a compartir esta percepción, convencido de que la humanidad está al borde de un despertar similar, un despertar que, como cada entrega, requiere el cruce de incomodidad para alcanzar la luz. No fue una comunicación convencional, mediada por palabras o estructuras lógicas, sino de conocimiento inmediato, una forma de telepatía pura, desprovista de proceso cognitivo. No había tiempo para la formulación de pensamiento, la comprensión era simplemente tan instantáneamente como la luz que inunda un espacio iluminando una lámpara. Ellos, esos seres o esta presencia que me involucraron, transmitieron no con sonidos, sino con la certeza de que me impregnaba, todo está bien. Sin embargo, necesitas regresar. La resistencia era visceral. No quiero volver, dije, no con palabras, sino con la misma instancia con la que recibió sus mensajes. Aquí está la perfección. Aquí todo es amor. Y luego, como un eco que resuena con infinitas cámaras, vino el recuerdo de los que esperaban, tus otros perros te están esperando. Aún así, Serenity permaneció inquebrantable. Estarán bien. Todo estará bien. Debido a que esta era la esencia de eso, la certeza no calificada de que en el corazón de la existencia, no hay falta, no hay separación, no hay miedo. Solo hay un bienestar fundamental, un estado de gracia tan profundo que cualquier noción de preocupación se disuelve como una niebla hacia el sol. La temperatura. En ese estado fue una ilusión. La clase que en su dimensión física, se extendió durante 2 horas, se redujo a una experiencia de 5 minutos o quizás de la eternidad. Fue solo cuando la voz de mi maestro estalló en el silencio, marcando el regreso con un gesto simple, 1, 2, 3, acompañado por el chasquido de sus dedos, esa conciencia reencarnó en el cuerpo. De repente estaba acurrucado en el piso de la habitación, en posición fetal, sacudida por una risa que era tanto las lágrimas como el éxtasis. Fue lo que algunos llaman, poca muerte, la disolución momentánea del ego frente a la magnitud de lo divino, seguido de un renacimiento en oleadas de alegría indescriptible. Lo que siguió fue un fenómeno de contagio de energía. Cada persona en la habitación, al tocarme con 2 dedos, estaba inmediatamente involucrada en la misma corriente de éxtasis. No era una alegría común, sino un exceso de amor de una intensa vibración que trasciende la capacidad humana para contenerlo, manifestándose en risas incontrolables, llorando de gratitud, una comunión silenciosa que desestimó las palabras. Durante 20 minutos el espacio se convirtió en un campo de energía pura, donde cada individuo, al contactarme, se convirtió en un conductor de la misma frecuencia. Era la prueba tangible de que la experiencia no estaba aislada, la unidad que había experimentado no era una abstracción, sino una realidad accesible, latente en cada ser. Esta es, por lo tanto, la esencia de la experiencia cuasi muerte, no una visión del más allá, sino la revelación de que no hay más. Lo que llamamos la muerte es, de hecho, una transición, la eliminación de la forma física para reintegrarse a la conciencia superior, la inteligencia divina que impregna todo. No hay dolor en este proceso, no hay pérdida, sino una expansión, la comprensión de que aunque la individualidad persiste como una nota en una sinfonía, somos simultáneamente toda la sinfonía. Somos la fuente infinita, somos amor incondicional, somos la alegría que no conoce límites.
Y todo, absolutamente todo, está en perfecto orden. Esta percepción, sin embargo, no terminó con el regreso al cuerpo. Por el contrario, comenzó un proceso de integración lenta y profunda, en el que las enseñanzas recibidas estaban entrelazadas con mi existencia terrenal. Lo que una vez fue una experiencia trascendente se convirtió con el tiempo en un conocimiento incorporado, una sabiduría que ahora puede transmitirse. Porque el conocimiento no es finito, es un río que fluye sin un comienzo o un final, y depende de nosotros, como los buques, permitirle cruzar y a través de nosotros llegar a otros. Para aquellos que desean profundizar en este despertar, hay formas. A través de la activación del potencial latente en nuestro ADN, la comunicación con las conciencias que habitan otras formas de vida, o el estudio de las dimensiones más sutiles de la ascensión y la evolución espiritual, es posible expandir los límites de lo que consideramos reales. Cada uno de estos caminos, ya sea a través de prácticas disponibles en Glorispanya, /preses gratuitos Liarspanya, /presentes gratuitos, o mediante enseñanzas sobre comunicación animal en Glorispa. /animal/animalispa, /presa/animal, o mediante las reflexiones compartidas en mi canal de YouTube, Lori Spa. https://3ubs.youtube.com/c/lorispa cerrar paréntesis, es una invitación a la memoria, ya lo sabes. Todos lo sabemos. Solo deja que la memoria infinita se despierte. Y así, con una profunda gratitud, termine este intercambio. No como un punto final, sino como una ruptura en un diálogo que se extiende más allá de las palabras. Gracias por este espacio de intercambio, por este honor de caminar juntos hacia la luz. Que cada uno a su manera reconozca la eternidad que habita en nosotros.